Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Monseñor, nos escribe Fernando a directo@radiomaria.es y dice: la Iglesia se ha pronunciado sobre la concepción virginal de Jesús y quien lo niegue incurre en herejía. Pero mi pregunta es, ¿se ha pronunciado dogmáticamente sobre la naturaleza del parto de Jesús? ¿Es dogma de fe que fue un parto extraordinario, distinto del resto de la humanidad? Muchísimas gracias. Sí, la pregunta está muy claramente formulada y la respuesta es sí. La Iglesia se ha pronunciado explícitamente en diversos concilios sobre la virginidad antes del parto, la virginidad en el parto y la virginidad después del parto. Esta ha sido la fórmula utilizada en diversos concilios para hablar de la virginidad perpetua de María. Es uno de los 4 dogmas católicos sobre la Virgen María. Uno de ellos es este. El otro es Santa María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y, como digo, la virginidad perpetua de María, antes del parto, en el parto y después del parto. Y además hay que decir que ha sido un dogma proclamado por la Iglesia incluso mucho antes que la Inmaculada Concepción, incluso mucho antes que la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Y es más, es un dogma que está incluido en el credo, porque digamos, los demás dogmas no están incluidos en el credo, pero explícitamente el credo dice: concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Es decir, que es que no únicamente los concilios lo han definido, sino que está en la propia formulación del credo. Por lo tanto, la pregunta del oyente es muy precisa y hay que responder sí, pertenece al dogma católico, pues no únicamente la concepción virginal de Jesucristo, sino que María había sido virgen antes, después y en el propio parto. También se afirma un parto especial, extraordinario, sin haber entrado a especificar en qué consiste que el parto sea virginal. Digamos que en eso no se ha entrado. Únicamente se ha afirmado que también el parto fue extraordinario o milagroso, sin afirmar con qué consecuencias físicas tiene tal afirmación de fe. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor obispo. Adelante. Me parece que tiene usted... Discúlpeme, que creo que tiene la radio... Quería saber si la forma, cuando se cae una partícula en el purificador, que ya casi no se ve, y no eso, que si eso se adora y eso es una superstición, porque yo es que tengo un sacerdote que es muy, bueno, una forma así, poco, yo creo que eso es un poco obsesivo, porque está siempre diciéndome que gastes cuidado, y yo a veces tengo también remordimiento, porque yo ni los miro, nada más que los echo un poco en agua y los tiro por la tubería, y es que los tira a las macetas. Yo creo que eso ya después del concilio se acabó, y entonces algunas veces tengo un poco de eso. La pregunta es sencilla, pero quería saberlo, porque yo, si está ahí el Señor en una cosa que no se ve, pues no sé, no lo entiendo. De acuerdo, les respondo. Recuerdo a los oyentes la importancia de apagar la radio en el momento de hacer la pregunta, para que no se haya acoplamientos como ha habido en esta llamada. La pregunta que hace el oyente, pues tampoco es tontería. Es decir, la Iglesia nos pide que después de celebrar la Eucaristía tengamos cuidado, esmero, en hacer la purificación de las especies sacramentales, pues con conciencia de que esas especies sacramentales pues tienen ellas la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por lo tanto, si hay partículas que se han desprendido, deben de ser cuidadosamente recogidas, purificadas, etcétera. Ahora, uno dice, bueno, pero es que seguro que sí, microscópicamente. Ahora voy a poner un poco un ejemplo, pues llevando las cosas al límite para que luego entendamos un poco el principio, ¿no? Pero seguro que si allí se hace, pues se mira con lupa, seguro que hay partículas que no somos capaces de ver. Pues es verdad, ¿no? Seguro que será así.
Pues si uno pues fuerza las cosas, seguro que lo hace. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos dejando allí a Jesucristo tirado por el suelo? A ver. Y entonces uno tiene que decir, no podemos forzar las cosas llevándolas hasta el ridículo. El Señor es misericordioso y el Señor sabe y conoce nuestros límites, con lo cual a nosotros lo que nos toca es llevar a cabo la purificación de todas las partículas que somos capaces, no de una manera normal, de observarlas, pero sin caer en el escrúpulo, porque también es cierto que yo he conocido a una persona, ¿no? Atacada de escrúpulos que llegaba pues a unos extremos de estar ahí buscando partículas donde no eran visibles y decía, pero hombre, eso no puede ser, O sea, las cosas, llevarlas a cabo siempre con normalidad es un signo de equilibrio. Pues uno purifica y en la medida en que ve pues que existen algunas partículas o unos trozos que se han desprendido, adelante, ¿no? Pero sin llevar al escrúpulo en la forma de realizarlo. Y confiando en la misericordia de Dios que está por encima de nosotros. Le voy a decir un detalle, y es que el detalle es que yo conozco a muchas religiosas que suelen llevar a cabo su tarea de sacristanas, que suelen tener la delicadeza de que cuando purifican cuando lavan los purificadores con los que se ha pues lavado el cáliz del Señor, o lavan los corporales sobre los que se ha extendido la patena, y cuando los lavan suelen tener la delicadeza de que esa agua, o por lo menos el primer agua con la que se ha remojado los purificadores, suelen, en vez de echarla, ¿no? Pues por las tuberías, suelen con ella regar las plantas. Hay muchas religiosas que suelen hacer eso. Yo creo que en la mayoría también de los conventos contemplativos existe esa tradición, que no es una cosa que esté mandada por la Iglesia, no está mandada por la Iglesia, pero también el espíritu, la delicadeza del sentido de fe ha llevado, pues en muchos lugares, a los sacristanes, a las religiosas que atienden el altar, a tener ese gesto de delicadeza y ese gesto de fe. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Soledad de Salamanca. Adelante, Soledad. Mire, mi pregunta es, los primeros pobladores de la tierra, antes de, cuando se lean cosas que vienen en los libros, antes de Cristo y después de Cristo, 500 años antes de Cristo y después de Cristo. Y mi pregunta es si esos primeros pobladores también tuvieron el pecado original, porque si la concepción del hombre empieza en la venida de Adán y Eva, pues me pienso yo que esos primeros pobladores no conocían todavía la venida de Jesús. Entonces su salvación también entran en ese mismo saco, como diríamos, perdone por la expresión. Ya, de acuerdo. Gracias, monseñor. Gracias a usted. Yo creo que se ha hecho usted un pequeño lío, es decir, Adán y Eva son los primeros pobladores de la tierra. Adán y Eva son los primeros seres humanos en la faz de la tierra porque con ellos comienza el género humano. Y son ellos los primeros seres humanos los que cometen el pecado original. Y en segundo lugar, cuando Jesucristo, pues por supuesto muchísimos años más tarde, llega a nosotros para redimirnos, sus redenciones, sobre todo nuestros pecados, también sobre el pecado original, pero su redención se extiende no solo a los hombres que han venido después de Cristo. La redención de Cristo también se extiende en sentido retroactivo, a los que habían venido antes que él. Yo creo que con estas dos cosas quédese usted con ellas, porque me parece a mí que ahí usted igual ha podido en su imaginación, no sé, pues no me queda muy claro, pero liar un poco las cosas. Damos paso a un siguiente oyente. Nos escribe Federico de Ciudad Real a directo@radiomaria.es y nos dice: mi pregunta es, ¿por qué la mujer no puede ser sacerdote católica? Bien, pues a ver, esa pregunta es interesante. La Iglesia Católica no se considera con autoridad para cambiar una tradición que viene de Jesucristo. Uno dice, la Iglesia Católica no quiere ordenar a las mujeres sacerdotes. La verdad es que la pregunta está mal hecha. No es que no quiera,
es que no se considera con autoridad de poder hacerlo. Porque Jesucristo, en los evangelios hemos observado que él, el sacerdocio, lo instituyó entre 12 varones, los 12 apóstoles, siendo así que también tenía mujeres que le seguían en su grupo. Además era verdaderamente innovador que Jesús, a diferencia de otros rabinos, etcétera, no tenía, o sea, tenía mujeres entre el grupo de seguidores. Son los evangelios lo dicen. Jesús rompió con, bueno, pues con esas costumbres machistas que existían en el mundo judío e integró a las mujeres entre sus seguidores. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué Jesucristo no eligió también entre las mujeres a sus apóstoles? Porque podía haberlo hecho, y él nos enseñó a obrar con libertad y a actuar en conciencia delante de Dios y no a estar mediatizados, ¿no?, por la opinión de los hombres. Él que nos enseñó a obrar con libertad, ¿por qué hizo eso? Bueno, pues pueden existir razones teológicas para ello, ¿eh? Y por lo tanto la Iglesia no se atreve a cambiar algo que tiene su origen en Jesucristo. Por ejemplo, y esto que voy a decir ahora ya no forma parte, digamos, de lo que es indiscutible, pero podría ser un principio de explicación. Es cierto que el sacerdote encarna a Jesucristo de manera que él se desposa con la Iglesia. El sacerdote lleva a cabo en Cristo un desposorio con la Iglesia. Fijaros cómo el obispo lleva este anillo, signo de su desposorio con la Iglesia. Y está identificado con Cristo varón que se desposó con la Iglesia, mientras que la religiosa lleva una alianza de desposorio con Cristo. Bien, en cualquier caso, la respuesta a la pregunta del oyente es: la Iglesia no se considera con autoridad para cambiar algo que viene de Jesucristo. Porque claro, si nosotros cambiamos algo que viene de Jesucristo para adaptarnos a lo que en un tiempo determinado se entiende como una especie de exigencia del derecho de igualdad, oiga, pues cambiamos esto y lo otro. También, por ejemplo, se ha hecho la siguiente pregunta en alguna ocasión. A algunos os va a parecer raro lo que voy a decir, pero es que esto históricamente ha ocurrido. La Iglesia podría celebrar la Eucaristía en vez de con pan y con vino, pues en algunas culturas en las que no hay trigo o no hay vino, pues podría hacerlo, por ejemplo, con arroz y con leche. Porque esa pregunta ha llegado a la Santa Sede. En la Santa Sede, desde algunos lugares de África, especialmente de los lugares del desierto de Sáhara, algunas tribus cristianas formularon la pregunta a la Santa Sede de: ¿podríamos celebrar la Eucaristía con leche de camello y con un arroz que ellos compraban en no sé qué lugar, en vez de con pan y con vino? Y la Santa Sede responde diciendo: no nos consideramos nosotros capaces de poder cambiar algo que viene de Jesucristo. Por lo tanto, pues sería inválida esa Eucaristía, y por lo tanto ustedes celebren la Eucaristía cuando tengan pan y vino, y cuando no lo tengan, pues mire, hagan un acto de adoración, y al Señor, que es espíritu y verdad, acogerá su oración allá donde ustedes estén y no tengan pan y vino. Pero nosotros no nos consideramos, ¿no?, con autoridad para cambiar nada que haya venido de Jesucristo, o para cambiar algo que Él haya instituido. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Pues mire, con Jesús, de Sevilla. Adelante, Jesús. La pregunta mía, pues, es referente desde hace un tiempo a San Juan Bautista. Dice que no hubo nadie mayor nacido de mujer que Juan Bautista, que la Virgen, cuando fue a hacer la visitación, pues la casa aquello se llenó de Espíritu Santo y el niño saltó de gozo, en fin, todas estas cosas. Y yo entonces pienso, ¿nació concebido sin pecado original? Bueno, pues vamos a ver, hay que decir lo siguiente. No es lo mismo. En la tradición de la Iglesia se ha distinguido tener una concepción inmaculada con estar confirmado en gracia, que son dos cosas que se han distinguido. Pues la tradición de la Iglesia ha afirmado de Juan Bautista, y incluso también, ¿no?, pues posiblemente de San José, ha afirmado que
pudieron estar confirmados en gracia, pero no ha afirmado que tuviesen una concepción inmaculada perdón, como la de la Virgen María. ¿Qué significa confirmado en gracia? Pues que han tenido una asistencia de los dones del Espíritu Santo y una generosidad, pues, para no pecar, para ser fieles en todo momento a la llamada de Dios, una respuesta plenamente fiel a la llamada de Dios. Pero pecado original sí han tenido. Por lo tanto, la Iglesia, en primer lugar, no ha hecho ninguna afirmación dogmática al respecto, y la tradición de la Iglesia, digamos, bueno, pues una tradición no dogmática, sino más bien, digamos, de corte piadoso, ha pensado, pues, que Juan Bautista y que San José no tenían ese privilegio de María, de la Inmaculada Concepción, porque eso estaba reservado para quien iba a ser Madre de Dios, pero sí estaban confirmados en gracia. Es decir, tenían una asistencia muy especial del Espíritu Santo para no pecar, para no añadir pecados personales al pecado original. Y obviamente el pecado original en ellos, ellos no tenían el bautismo, ¿no? Pues porque no tenían el conducto sacramental para el perdón del pecado original, pero obviamente ese pecado original les fue perdonado a ellos no por un conducto sacramental, sino pues por otro conducto, porque Dios es omnipotente y su gracia no únicamente la envía a través del medio ordinario sacramental, sino también por otros conductos. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy Matilde, de Sevilla. Adelante, le escuchamos. Mire, le quería preguntar, sobre la oración con el Señor no tengo problema porque yo lo sé que está delante con nosotros aquí, pero cuando rezo con la Virgen, digo, la Virgen Santísima también está con nosotros aquí, igual que Jesús. Yo tengo muchas imágenes para rezar con la Virgen, siempre tengo que mirar una. Tengo en el salón a María Auxiliadora, tengo la Virgen de Fátima y Mesa Noche, tengo la de Guadalupe, por todas partes. Y no sé, parece que me tengo que mirarla para como estar tranquila más dentro. O la Santísima Virgen también está como Jesús y Dios por todo. De acuerdo, mire, le respondo. Vamos a ver. La pregunta que hace usted, pues, no es baladí, no es ninguna tontería, porque es cierto que Dios y Jesús es Dios. Dios está presente en todas partes. Tiene una presencia que no está limitada ni en el espacio ni en el tiempo, como Dios que es supera el espacio y el tiempo. Y entonces, claro, uno puede decir, ¿y la Virgen María? ¿La Virgen María tiene la misma forma de presencia? Es verdad que la Virgen María es una criatura humana, por lo tanto ella no está, no tiene esa capacidad de estar presente en todo lugar y sitio como de hecho la tiene Dios, pero sí que recibe ella como gracia de Dios, puesto que ella es instrumento de Dios para ser medianera de todas las gracias, porque Dios le ha dado ese lugar tan especial dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, de ser medianera de todas las gracias, y para ello, para cumplir esa función, ella sí está presente junto a nosotros, para poder cuidar de nosotros como Jesús le pidió en el Calvario que hiciese. Ahí tienes a tu Hijo. Con lo cual, yo le respondería a su pregunta. Es verdad que podría hacerse esa distinción entre que Dios está presente en todos los lugares y, sin embargo, las criaturas humanas no. Pero ella ha recibido por gracia de Cristo, para participar de la misión redentora de Cristo, el ser medianera de todas las gracias, con lo cual ella está siempre presente junto a nosotros, espiritualmente hablando. No tiene un tipo de presencia sustancial como la de la Eucaristía de Jesucristo, pero sí verdadera, una presencia espiritual que siempre nos acompaña. En ese sentido, no tenga usted duda que su oración dirigida a María está siendo escuchada desde esa presencia espiritual junto a nosotros. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenos días, monseñor.
soy de Basauri, pero le hablo desde Madrid. Muy bien. El asunto es el siguiente. Según tenemos entendido, estamos creados a semejanza de Jesucristo. Efectivamente, menos en el pecado. Efectivamente, somos físicamente como Él, pero a mí lo que me entra no sé qué, en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la misericordia, que todas son infinitas en Jesucristo, ¿qué es de nosotros? ¿Qué es de nosotros? Sí, o qué, si no tenemos, que la inteligencia nuestra está muy limitada. De acuerdo. Bien, es cierto que Jesucristo, como hombre que es, tiene una inteligencia que está sometida también, pues, al proceso del crecimiento. Él se ha, entre comillas, autolimitado, se ha despojado, ¿no? Se ha despojado, dice el himno de los filipenses, de la condición divina, ha asumido la condición humana. No quiere decir eso que haya dejado de ser Dios, no. Él, siendo Dios, asume una condición humana que obviamente hace que limite, porque el conocimiento humano de Jesucristo tiene que seguir, ¿no? Pues todas unas leyes humanas de conocimiento que limitan el conocimiento infinito de Dios. Ahora bien, también al mismo tiempo hemos dicho que el conocimiento de Jesucristo está asistido por el Espíritu Santo de una forma especial en todo aquello que conviene para llevar a cabo su tarea de redención. Y entonces Jesucristo tenía un conocimiento muy especial de los designios del Padre, incluso como hombre, no solo como Dios. Jesucristo tenía un conocimiento muy especial del interior de los hombres que le rodeaban. Conocía a la samaritana, conocía a los apóstoles, ¿no? Ellos estaban discutiendo por el camino quién era el principal, etcétera, y entonces Jesús les dice: ¿por qué discutís quién es el primero? Y no es porque hubiese puesto la oreja o el oído, no, es que Jesús tenía un conocimiento asistido por el Espíritu Santo en tantas cosas que eran necesarias y convenientes para que su tarea de redención del mundo fuese plena y consciente. De hecho, Jesús como hombre nos conocía, ahora por supuesto que nos conoce desde el cielo, pero entonces Él, hace 2000 años, estando entre nosotros, como hombre nos conoció. Le conocía a José Ignacio, le conocía a Miguel, le conocía a María. ¿Por qué? Pues porque eso era necesario para que la entrega de su vida por nuestra salvación fuese plena y consciente. Entonces, el resumen a la pregunta es: la inteligencia de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, sí estaba sometido a la ley del crecimiento y del conocimiento humano, pero al mismo tiempo era asistido en todo aquello que tiene que ver, ¿no? En todo aquello que concierne a su tarea redentora, era asistido por el Espíritu Santo. Damos paso a la siguiente consulta. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. José de Mérida. Adelante, José. Siempre me ha llamado la atención en los momentos esos que dice Jesucristo: mi madre y mi hermano son estos, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Lo entiendo perfectamente desde el punto de vista de mis hermanos, pero la Virgen Santísima, yo no digo cómo va a poner, siendo como era, poner en práctica, si ya lo hizo desde el principio. Nada más. Gracias. Cuando Jesús dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, en primer lugar, lo está diciendo, no está excluyendo a su madre, sino que lo está afirmando de ella, porque en el fondo yo ese texto evangélico también lo ligaría al otro en el que Jesús, alguien, pues por alabarle, le piropea a su madre y le dice: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y Jesús no es que rechace el piropo, pero es que está recordando que María es dichosa, sobre todo, no tanto, o sea, no en primer lugar por haberle llevado a él físicamente en su seno, sino por haberle acogido en la palabra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando Jesús dice ese texto: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor y mirando a la gente, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay que decir que el discipulado de Jesús
el seguimiento a Jesucristo se traduce en sus seguidores en una fraternidad con Jesús y también en una maternidad con Jesús. Fijaros, por ejemplo, cómo a las religiosas, a muchas congregaciones, ¿no? A varias de las congregaciones se les suele dirigir, ¿no? Uno se dirige llamándoles madre, o al sacerdote padre en ocasiones, ¿no? Esa tradición de llamarle a la religiosa madre o al sacerdote padre, en el fondo es porque están participando de una maternidad y de una paternidad en el seno de la Iglesia. Es decir, están dando a luz a Jesús para la vida del mundo. Luego también está este otro matiz, añado este matiz al anterior, es decir, que tener una maternidad que da luz a Jesús para el mundo, también es participar en cierto sentido de esa maternidad de María.